Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con un problemita de matemáticas que me ha pedido Lali García. Gracias, Lali. Pues bueno, el problema dice así. Para una nueva carretera, debes cavarse un túnel bajo una montaña que mide 260 metros de altura. A una distancia de 50 metros de la base de la montaña, el ángulo de elevación es de 60 grados. Y del lado opuesto, la otra distancia es de 150 metros con un ángulo de elevación de 45 grados. Bien, para estos problemas, yo lo que hago, que se debe de hacer, es poner su dibujito, ¿no? Entonces dibujamos nuestra montaña, la base de la montaña. Bien, ¿qué nos dicen? Nos dicen la altura de la montaña, 260 metros. Nos dicen que a partir de la base, a una distancia de 50 metros, se genera un ángulo de elevación de 60 grados. Recordemos el ángulo de elevación de la superficie se eleva. A una distancia de 150 metros, el triángulo no a esta escala evidentemente, tenemos un ángulo de elevación de 45 grados. Ahora bien, estos son los datos que nos proporcionan. Voy a poner con azul los datos que queremos buscar y, bueno, que estamos encontrando, ¿no? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál va a ser la distancia del túnel? La vamos a representar como dt, distancia del túnel. Ahora bien, tenemos un ángulo acá, otro ángulo acá y estas dos distancias. Bien, cuando estamos buscando una altura, si digamos partimos la montaña, pues aquí vamos a tener siempre un ángulo de 90 grados, por lo tanto también de este lado. Sale, entonces aquí ya tenemos dos ángulos. Vamos a resolver primero este triángulo. Tenemos aquí dos triángulos, vamos a resolver primero este. ¿Qué podemos encontrar de este triángulo? Bien, tenemos los dos grados. Sabemos que la suma interna de los ángulos del triángulo es de 180, por lo tanto este es 30 grados. Ahora bien, tenemos cuánto vale este lado. Tenemos la distancia, la mitad, bueno, la distancia de este lado y tenemos los tres ángulos. Pero no sabemos cuánto hay de aquí a acá. ¿Sí lo ven? Por lo tanto lo vamos a llamar como x1. x1 más 50 va a ser todo este lado del triángulo, de este triángulo nada más. Sale, entonces, para resolver cuánto vale esta distancia, lo que vamos a hacer es aplicar una identidad trigonométrica que va a ser la tangente. Sabemos que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, si ponemos la tangente de 60, tenemos su cateto opuesto, sí, es la altura de la montaña precisamente, que va a ser 260 metros sobre el cateto adyacente, que, bueno, pues también lo tenemos, ¿no? Que va a ser 50 metros más la distancia que no conocemos y que llamamos x1. Bien, para saber cuánto vale esta distancia, pues la tenemos que despejar. Entonces, bueno, aquí despejo, aplico un poco de propiedad distributiva, igual a 260, ¿sale? Despejé todo este término, lo multipliqué este por este, y bueno, nos quedó de esta manera. Ahora bien, despejo cuánto va a valer x1, y pues bueno, tenemos que va a valer 260 menos 50 por tangente de 60 sobre tangente de 60. ¿Por qué esto? Bueno, pues pasa este restando, pasa este multiplicando, pasa este dividiendo y pues bueno, ya nos quedó esto. Ahora bien, esto, bueno, pues para resolver esta operación, pues lo meten en su calculadorcita. Sabemos que la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. Lo multiplicamos por 50. Ese resultado se lo restamos a 260 y nos queda 173.39 sobre tangente de 60, que es la raíz de 3. Esto va a dar igual a
100.11 metros. Ya tenemos x1, ¿ok? Ya tenemos esta distancia, 100.11 metros. Ya tenemos esta distancia. Ahora, lo que nos falta calcular es la distancia total del túnel. Por lo tanto, esta otra distancia tampoco la sabemos, ¿sale? Por lo tanto, la vamos a llamar x2. Ahora bien, ¿qué nos dan de este triángulo? Nos dan un grado, nos dan la altura de la montaña, sacamos este ángulo de 90 grados, sabiendo que la suma interna de los grados es de 180 grados, 180, entonces pues tenemos aquí que nos encontramos con un triángulo isósceles. 45 más 45 más 90 nos da 180 grados. Ahora bien, en un triángulo isósceles sabemos que este lado, los lados opuestos de los ángulos iguales van a ser los mismos. Entonces sabemos cuánto vale este, ¿no? Por lo tanto, tenemos que 260 va a ser igual a 150 más x2. ¿Sale? Porque este lado, estamos resolviendo, recuerda, este triangulito. Entonces, este lado va a ser lo mismo que este lado. Bueno, x2 ya tenemos el dato, nos lo dan súper fácil. Este lo pasamos restando y pues nos queda que este lado vale 110 metros. ¿Sale? x2 se igual a 110 metros. Pues bueno, ya sabemos cuánto vale la distancia del túnel, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, pues la distancia del túnel sabemos que va a ser la distancia que hay aquí, x1, más la distancia que hay acá, x2. Esto nos queda que la distancia del túnel va a ser 100.11 metros más 110 metros. Nos va a quedar que es 210.11 metros. Sencillísimo, ¿no? Bien, para este tipo de problemas lo que yo le recomiendo al público es que tengan presente bien este tipo de propiedades que tienen, por ejemplo, los triángulos, el triángulo isósceles, cuál es la tangente, precisamente para agilizar todo este tipo de cálculos, para llegar luego a saber qué se tiene que hacer. Esto pues solamente con la práctica, es hacer ejercicios de este tipo y claro que les gusten este tipo de razonamientos. Gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook. Ahí me pueden escribir las dudas que tengan. Si lo sé resolver, con gusto los vemos en este espacio. También recuerden visitar igualmente mi blog. Ahí pueden encontrar trabajos de matemáticas, física, química y mucho más. Gracias.